De esa misma manera, con esa misma pasión, tú y yo tenemos que estar comprometidos a encontrarnos con Él en la palabra para así poder testificar quién es Él. Para poder pasar horas hablando acerca de Jesús. En ti. Ayúdanos, Padre, a ser discípulos tuyos y aprender a testificar quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces en Juan capítulo 1, versículo 26, estamos leyendo acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que estuvo predicando la venida del Mesías. Era quien que vivía en el desierto, que se vestía bien raro, que comía insectos y le decía a la gente que estaba pronta la venida del Mesías. Y en Juan 1:26 leemos: Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. ¿Sabes? Juan entendía el propósito de su vida. Juan entendía que su propósito en esta tierra era proclamar que Jesús venía. Era proclamar que el Hijo de Dios estaba por llegar. Él mismo reconocía que él no era siquiera alguien suficiente para desatar el cordón de su sandalia. Pero sabes, el ser testigo de Jesús no se trata de qué tanto podemos hablar de nosotros, sino qué tanto podemos hablar de Él. Sabes, el tú y yo ser testigos de Jesús, el poder testificar quién es Él, se trata de que la gente pueda verlo a Él, que su mirada esté puesta en Cristo y no en nosotros. Y Juan lo entendía. Y sabes, Juan entendía el peligro que llevaba, que traía consigo el testificar quién era Cristo. Sabes, Juan fue encarcelado tiempo después de esto. Juan fue encarcelado y fue asesinado en la cárcel. ¿Todo por qué? Porque le decía a la gente que estaba viviendo de una manera equivocada, tratando de llevar a las personas a los caminos de Dios. Y Juan entendía eso. Juan entendía que el ser un testigo de Cristo significa que tenemos que decirle a las personas cómo vivir de una manera correcta. Y ahora no estoy refiriéndome a que vayas a YouTube con una pancarta y decirle a la gente que se va a ir al infierno. Eso es una estupidez. ¿Sabes? Porque tú y yo no podemos ir señalando a la gente cuando no somos nadie para señalar. Tú y yo tenemos que estar entendiendo que el ser testigos de Cristo significa decir: hey, todos somos basura, pero hay uno que no lo fue. Hay uno que no lo fue y este uno te ama. Y este uno quiere transformarte. Eso es ser un testigo de Jesús. ¿Y sabes cómo logramos estas cosas? ¿Cómo logramos testificar quién es Jesús? Conociéndolo. Conociéndolo. Experimentando su poder transformador en nuestras vidas. ¿Alguna vez tuviste una prima o un primo que estaba obsesionado o obsesionada con una actriz o una banda de pop? ¿Cuántos de aquí eran Believers? No, son muy chicos. One Directioners. Ok, sí. Know your audience. Y el viejazo bien gacho. Yo era Believer. Es cierto.
Pero sí o no que cuando eras Directioner te sabías la comida. Yo sé que alguien de este lado es Directioner todavía. No voy a decir quién, Didi. Right? Kaira. Ok. ¿Sí o no te sabías los platillos favoritos de cada uno de los integrantes de esta banda? Te sabías hasta su signo zodiacal, aunque no creyeras en esas cosas. Te sabías el nombre de sus perros, te sabías las cosas que les gustaba hacer. Y tú podrías hablar de One Direction por horas. De esa misma manera, yo, Jocaé, no te estoy juzgando. Simplemente quiero que entiendas de qué manera tú y yo tenemos que conocer a Cristo para poder hablar de Él. De esa misma manera, con esa misma pasión, tú y yo tenemos que estar comprometidos a encontrarnos con Él en la palabra para así poder testificar quién es Él. Para poder pasar horas hablando acerca de Jesús. Y no solamente datos, no solamente cosas que escuchaste en prédicas increíbles de demasiados predicadores, no nomás lo que escuchaste en algún podcast, lo que escuchaste en alguna conversación, sino lo que Cristo está haciendo personalmente en ti. Eso es lo que va a transformar. Eso es lo que va a tener más peso en los oídos de la gente que te rodea. Y sabes, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención de que hoy en día esto no sucede tanto. Y claro, hay jóvenes increíbles en este grupo que vemos todas las cosas que hacen cuando se van a la calle y están predicando el evangelio, cuando regalan sándwiches en la calle. Estamos por ir a UTEP con Giovanni y Valeria para regalar bebidas energizantes a jóvenes traumados con sus exámenes. Y eso está bien, perro. Si tú quieres ir, vamos a meter aquí un anuncio parroquial. ¿Dónde está Gio? Gio. ¿O vale? Está por allá. No veo, perdón. Está por allá. Si tú quieres ir a UTEP a regalar, no sé qué vamos a regalar, pero vamos a regalar bebidas energizantes. Destiny. Vamos a ir a regalar esto. Y eso está increíble. Está increíble que jóvenes se levanten a hacer esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué si estamos hablando de esto? ¿Por qué si entendemos la necesidad? Hay tanto tiempo que se ha predicado sobre ir y testificar quién es Jesús. Sabes, si tú tienes tiempo en la iglesia o si tus papás llegaron a ir a grupos de jóvenes, puedes ir hoy en la noche y preguntarles: oye, ¿a ti te dijeron que tenías que dejar tu comodidad e ir a predicar el evangelio? Te va a decir que sí. Te va a decir que sí. Porque esto siempre es un tema. Sabes, el que nosotros vivamos en nuestra comodidad siempre va a ser una situación, siempre va a ser un problema, siempre va a ser un impedimento para testificar quién es Cristo. Y no me voy a poner bien intenso, no te voy a decir que aquí estás sufriendo persecución. Tú y yo vivimos, gracias a Dios, en un país donde somos libres de adorar a Cristo juntos, de tener un servicio como este. Pero es incluso por esta libertad que somos presos a nuestra comodidad. Es por esta comodidad en la que vivimos que se nos dificulta el testificar quién es Cristo. Y esta noche quisiera animarte, retarte incluso a que salgas de esta comodidad, a que salgas de esta libertad que tienes para entrar y sujetarte a lo que Cristo pide de ti. Sabes, en la Biblia encontramos una interacción que tuvo Cristo con un hombre en Juan 9. Juan 9, versículo 1. Nos habla acerca de una interacción que tuvo Jesús con un ciego. Y Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. A mí siempre esta pregunta me ha hecho como que mucho ruido. Porque seamos sinceros, preguntarle eso a Jesús: hey, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Y ahí yo era como, uy, quieto. O sea, si peco me voy a quedar ciego, ¿o qué? Y sabes, esto era algo que se le enseñaba a los judíos. Esto era algo que se enseñaba en general. Esto es algo que se conoce como la doctrina de la retribución. Y no voy a entrar mucho en detalle porque no quiero aburrirte un poco. Pero básicamente la doctrina de la retribución dice que si obras bien, te va bien. Y si obrabas mal en contra del Señor, pues te iba mal. Y en la Biblia tenemos ejemplos sobre eso. Sabes, en Proverbios 3:33 dice: la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Esto era algo que se enseñaba. Entonces el que los discípulos dijeran: hey, aquí quién la regó, ¿por qué está ciego este hombre? A mí siempre me hacía, era como, esto suena un poco como el karma, la neta, siendo sincero. Y por eso quiero aprovechar este punto. El karma no existe, ¿ok? El karma no está en la Biblia. Tranquilos, el karma no, ¿ok? Esto no es el karma. De hecho, me acuerdo de una persona hace unos años. Estábamos hablando sobre en qué área queríamos servir en la conferencia de Visión Juvenil, porque tú quieres servir en la conferencia de Visión Juvenil, ¿verdad? Y estábamos hablando sobre en qué área nos gustaría estar. Y esta persona dijo: ojalá no me toque con fulanito de tal. Ojalá Dios no quiera. Y luego como que algo así le pesó y dijo: me va a tocar con esta persona. ¿Qué? ¿Por qué? Pues es que como ya dije que no quiero que Dios quiera, pues Dios ya va a querer. Es como, ok, Dios no tiene nada que ver con que seas zarra. O sea, eso eres tú, ¿sabes? O sea, el que a ti no te caiga bien la gente no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver mucho que ver contigo. De la misma manera, porque si no, qué fácil, yo podría decir: ay, ojalá Dios no quiera que me den $1,000,000, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues nada, si te sobra $1,000,000, a Melina y a mí no. Vienen 2 bebés, tira paro. Nada, es cierto. Entonces por eso los discípulos de Cristo están preguntando esto: Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Pero lo hermoso de esto es que tú y yo tenemos nuestra esperanza en Cristo, que a pesar de que sí merecemos algo sumamente malo para nuestras vidas, en Cristo encontramos gracia, en Cristo encontramos misericordia, en Cristo encontramos algo que tú y yo no merecemos. Y eso es mejor que la doctrina de la retribución. Tú y yo tenemos acceso a gracia, acceso a misericordia por medio de Cristo. ¿Y qué pasa entonces? Versículo 6: habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. El hombre, justo después de que Jesús le hizo el milagro, empezó a testificar quién lo hizo. El hombre, justo después de que sus ojos fueron abiertos, empezó a decirle a la gente que lo rodeaba quién había hecho este milagro. Empezó a testificar acerca de lo que Jesús había hecho para transformar su vida. Qué loco. Qué loco eso, qué loco, porque tenemos que entender un poco más el contexto acerca de lo que está pasando acá. Acuérdate, Jesús estaba entre judíos. Eran personas que habían escuchado acerca de cómo estos milagros podrían suceder algún día.
¿Cómo estos milagros podrían suceder tiempo a futuro? Porque para ti y para mí hoy escuchar Jesús hizo el milagro, ok, sí, tiene sentido. Tú y yo que leemos la Biblia, que conocemos un poco acerca de Jesús, pues sí, pues, entendemos que Cristo hace milagros, pero en ese entonces no era así. En ese entonces que alguien fuera sanado era raro, pero habían estado escuchando demasiadas profecías sobre cómo cuando el Mesías llegara, ciegos iban a empezar a ver. Ellos habían pasado cientos de años escuchando que cuando el Mesías estuviera entre ellos, las personas iban a estar viendo. Isaías 35:5 dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Estas personas literalmente están viendo las profecías cumplirse. Por eso para ellos era loco, no podían comprender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ya se empezaban a levantar personas dispuestas a testificar lo que estaba sucediendo. ¿Sabes? Después de esto, llevan a este hombre frente a los fariseos, porque cuando sucedía un milagro, era costumbre llevarlos al templo y así poder definir si en verdad había sido un milagro o no. Entonces llevan a este joven o señor, no sé, la Biblia no dice bien. Lo llevan a la sinagoga y los fariseos le empiezan a hacer preguntas. Hey, ¿quién te sanó? ¿Cómo es que puedes ver? Y él decía: un hombre que se llamaba Jesús escupió al piso, hizo lodo, me lo puso en los ojos, me fui a lavar y ahora puedo ver. Este hombre empezó a testificar. Este hombre era un testigo. Y para los fariseos esto no tenía sentido. Para los fariseos esto no podría estar sucediendo. Ellos no querían creer que Jesús era el Mesías que estaban esperando, porque no cumplía con la mirada o con la meta que ellos esperaban de un Mesías. Incluso llegó al punto donde llamaron a los padres del mendigo. Juan 9:18 dice: pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Básicamente los fariseos le dicen a los papás: hey, ¿qué rollo con tu chavo? ¿Era ciego, sí o no? ¿Y por qué ya ve? Si es que sí era ciego. Y los padres simplemente dicen: sí, sí es él. Y sí, sí era ciego. Pero ¿sabes por qué los padres se excusaron diciendo: él ya tiene la mayoría de edad, ve y pregúntale? Porque a toda persona que estuviera testificando que Jesús era el Mesías, los expulsaban de la sinagoga. A todas las personas que testificaban que Cristo venía con poder, los expulsaban. Y los padres no querían sufrir eso. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos no habían sufrido la transformación que Jesús hizo en la vida del ciego. Una persona que no siente, que no experimenta la transformación de Cristo, nunca va a testificar. Entonces, si tú y yo ya experimentamos este poder transformador, más vale que empecemos a testificar quién es Cristo. Porque tú y yo ya lo vivimos de primera mano. Tú y yo ya sabemos lo que Cristo es capaz de hacer. Tú y yo ya sabemos lo que Cristo hace, quién Cristo es. Si puede ir pasando el grupo de alabanza, por favor. Juan 24:27. Juan 9 del 24 al 27. Dice: por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios.
nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Sabes, mientras estudiaba esto como que algo me hacía clic. Y es que el ciego me enseñó algo que nunca había visto. Tantas veces he leído este versículo, tantas veces he leído Juan. Pero sabes, el Señor me decía algo: justo cuando alguien experimenta mi poder transformador, debe convertirse en un discípulo. Cuando alguien entiende lo que yo soy capaz y se deja ser transformado, debe de convertirse en un discípulo. ¿Sabes? Este hombre no tenía un título universitario, no tenía un título en doctrina, no tenía seguidores, no lo invitaban a predicar a diferentes lados. No sé ni cuánto tiempo tenía desde que Jesús lo sanó hasta que lo llevaron a la sinagoga. Sin embargo, él entendía que tenía que decir quién era Jesús. Él tenía que proclamar, él tenía que testificar lo que Cristo había hecho. Él no podía quedarse callado. Y sabes, puede que tú te sientas así en veces. Puede que tú no te sientas capacitado para testificar. Puede que tú no te sientas con las herramientas suficientes para compartir quién es Cristo. Y déjame animarte y decirte que no es así. Desde el momento que Cristo hace algo en nosotros, tú y yo somos capacitados para testificar quién es Él. Desde el momento que dejamos que su poder transformador toque nuestras vidas, tú y yo somos capacitados para proclamar quién es Jesús. Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Un discípulo de Cristo es un testigo. Un discípulo de Cristo tiene el mandato de proclamar quién es Él. No podemos quedarnos de brazos cruzados y no decir nada. Y sabes, cuando leía esto, me ponía a pensar que nosotros como personas podemos estar en una de estas tres etapas. Te voy a pedir que te pongas de pie. Sabes, creo que tú y yo podemos estar en una de estas tres etapas. Puede ser que ya tengas tiempo acá, que tienes tiempo viniendo a la iglesia, sabes quién es Jesús, lo has dejado transformar tu vida y ya empezaste a testificar quién es Él. Gloria a Dios. Eso es increíble. Pero siento que también podemos estar o todavía mendigando o con lodo en nuestros ojos. Sabes, puede ser que tú y yo estemos mendigando todavía. Tienes tiempo viniendo a la iglesia, es tu primera vez acá y estás mendigando atención, estás mendigando ayuda, estás buscando por todos lados soluciones a tus problemas. Y el día de hoy Cristo está llegando y te está diciendo: hey,
aquí estoy. O puede ser que tienes lodo en tus ojos. ¿Sabes? Porque el tener lodo en tus ojos o el estar ciego ocasiona exactamente lo mismo. Ocasiona que no veas. Sin embargo, el tener lodo en tus ojos significa que Cristo ya está tocando tu vida, que estás atravesando un proceso que te va a llevar a tu milagro. Solamente tienes que obedecer e ir al tanque y lavarte. ¿Sabes qué significa Siloé? Quiere decir enviado. Tú y yo tenemos que ir y lavar nuestros ojos en aquel que fue enviado para morir por ti y por mí, para que nuestros ojos por fin puedan ser abiertos. El tener lodo en tus ojos no significa que no tienes esperanza. El tener lodo en tus ojos significa que tienes que obedecer y perseverar para dejar que Cristo obre su milagro en ti. Hey, ¿cómo estás? Esperamos que el mensaje que acabas de ver haya sido de impacto para tu vida, que Jesús haya hablado a tu corazón. Y si fue así, te animo a que puedas darte una vuelta por nuestro canal, que puedas ver diferentes mensajes que hemos estado subiendo a través del tiempo. Y si crees que un mensaje podría hablar a la vida de algún familiar, de un amigo, te invito a que se lo compartas para que también pueda ser de bendición para ellos. Creemos que Dios tiene un propósito para ti y de la misma manera te invitamos a que constantemente puedas mantenerte más en comunión con Jesús. Igual, si tienes alguna pregunta o quisieras ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a info@visionjuvenil.com, o también te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que está sucediendo en nuestro grupo de jóvenes. Que Dios te bendiga.